¿Cómo te va, Rubén? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, Rubén. No, la intención, por supuesto, es hacer un análisis de esta situación, tomando como eje lo que pasa en Buenos Aires con los barrios más carenciados, los barrios vulnerables, y también trasladarlo a lo que puede llegar a pasar aquí en la región. Tenemos, bueno, un foco también en lo que sucede en Bariloche, una situación similar, salvando las distancias, pero una situación similar apuntando a los sectores más vulnerables. Así es. Bueno, el tema de los sectores vulnerables, yo no sé si conviene usar la palabra vulnerable, que habla de que aparentemente habría gente más indefensa frente al coronavirus que en otros lugares, sino que hay una situación de carencia estructural, de carencia de infraestructura, de dificultades en el progreso y en el desarrollo en determinados lugares urbanos, generalmente de mucha densidad de población, donde la gente vive muy apretada y en donde una pandemia de las características del coronavirus encuentra un campo más fácil para avanzar, para contagiar. La evidencia se ha tenido fundamentalmente en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, en donde está la mayor concentración de población y a su vez hay lugares en donde, por ejemplo, no hay agua potable, claro, en donde hay dificultades de estructura que son muy evidentes y que ni siquiera en otros lugares del país más alejados del centro, como es ciertamente Neuquén, existen, porque acá generalmente los únicos lugares que todavía no tienen agua potable o que no tienen los servicios básicos son las tomas más recientes, es decir, lugares que se han ocupado, que se han usurpado y donde el Estado no pudo actuar todavía, pero no existe esta realidad de miles de personas, como en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en donde no están las condiciones básicas satisfechas y por lo tanto donde hay mayores condiciones para cualquier peste, no solamente el coronavirus, y de hecho ha sido así todo este tiempo, nada más que el foco de la noticia no estaba puesta ahí. Ahora, por una motivación política seguramente, y porque realmente comenzó a proliferar el contagio de coronavirus de una manera escalofriante, ahora sí el foco de la información está en esto, y por lo tanto se empieza a actuar, entre otras cosas, políticamente. Hoy, por ejemplo, salió rápidamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a decir que lo que se está haciendo con Villa Azul, que fue el aislamiento total de ese lugar, para convertirlo en una especie de gueto, es decir, un lugar donde nadie puede entrar ni salir, comparándolo con lo que fueron los guetos de Varsovia en la Polonia invadida por el nazismo, salió rápidamente Kicillof a decir que este modelo no solamente de control de la pandemia, no solamente se va a aplicar en Villa Azul o en lugares carecientes, sino que si es necesario se va a aplicar en edificios, en el medio de las ciudades o en countries, es decir, como diciendo, no es porque sean pobres que lo estamos aislando, sino porque hay una proliferación mayor de contagios. Entonces, esta es la respuesta de la política que tenemos ahora, ¿no? En el mismo momento en que hay una incipiente, pero clara y manifiesta, comienzo de una actitud que cuestiona la prolongación indefinida de la cuarentena, como diciéndole hay que empezar a ponerle fin a esto, y esto también forma parte de la polémica política. Y te apunto otro factor importante que juega
en esta situación, en este contexto que ya describiste, Minicini, con este otro factor. Hoy un juez de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Lorenzetti, advirtió públicamente, en declaraciones que hizo a los medios, que las cuarentenas tienen que ser temporarias. Las cuarentenas tienen que ser temporarias. Digamos, nadie dijo nunca que no fueran a ser temporarias, pero que lo salga a decir un juez de la Corte tiene una intencionalidad política. ¿Y cuál es la intencionalidad política? La de decir, ojo, que esta cuarentena, la vigente, se está prolongando demasiado. Claro. Entonces, este tema está instalado como principalísimo en el contexto político, social y económico de la República Argentina, y vamos a hablar seguramente mucho más de estas cuestiones a medida que vayan pasando los días, Nico. Sin dudas. Rubén, un placer. Bueno, igualmente, hasta luego. Un abrazo.